Vamos a hablar de algunas aplicaciones de los balances elementales. Una de las principales aplicaciones que tienen los balances por elemento está dado precisamente con el procesamiento de combustibles fósiles. En específico, vamos a hablar un poco acerca de los procesos de combustión y la caracterización de algunos combustibles fósiles. Entonces, los combustibles fósiles, según la teoría más establecida, provienen de restos de materiales orgánicos de plantas y animales que, debido a largos tiempos de compresión, de calentamiento en atmósferas anaeróbicas junto con acción de bacterias y otro tipo de microorganismos, van a generar compuestos ricos en carbono e hidrógeno. Nuestra sociedad ha estado desde la revolución industrial dependiendo de estos combustibles fósiles como su primordial fuente de energía. Inicialmente hablamos de combustibles sólidos como el carbón, después encontramos fuentes como el petróleo y como el gas natural. Si ustedes se dan cuenta, tenemos combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Cuando hablamos de gas natural, usualmente hablamos de un gas que se forma cerca de las piscinas o los yacimientos de petróleo, ¿cierto? Y esencialmente ellos van a ser constituidos por moléculas de bajo peso molecular, como el metano y otros hidrocarburos que están relativamente cercanos, etano, propano. Pero la gran cantidad que compone el gas natural es el metano. Y tenemos también algunos componentes en menor cuantía que sería hidrógeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Cuando hablamos del carbón, decimos que este carbón viene principalmente formado de restos de material vegetal, el cual, debido a procesos geológicos de compresión y calentamiento en atmósferas anaeróbicas, resulta en un componente también pues rico en carbono e hidrógeno. Los carbones, digamos, se cree que hay un proceso continuo de formación del carbono, desde el- la biomasa que está húmeda y poco a poco se va secando por acción de temperatura y acción de la presión dentro de la corteza terrestre y va pasando a través de un proceso donde después de un tiempo, de unos procesos, se convierte en carbón, carbón café, ¿cierto? Donde tenemos un contenido de carbono del 70 al 70%, tenemos después que vaya sucediendo los procesos de carbonificación, obtenemos lignito, carbones subbituminosos, bituminosos, semibituminosos y antracíticos. A medida que va pasando el proceso, este proceso de carbonificación, lo que tenemos son biomasas, bueno, o ya material, carbones con altos contenidos de carbono como tal. Entonces, a medida que este carbón va aumentando su contenido de carbono, pues es un carbón más precioso, digamos, más útil para fines tanto energéticos como metalúrgicos. Generalmente los carbones con mayor calidad son aquellos que se utilizan para los procesos metalúrgicos como la fabricación de aceros. Cuando se realiza un análisis de un carbón, pues sabemos que el carbón es difícil de describirlo en términos de sus componentes. Así que se debe hacer una aproximación para el análisis de esos carbones. Tenemos dos tipos de análisis importantes. El primer análisis se llama análisis aproximado y el otro es análisis último o análisis elemental. Entonces, el análisis aproximado realmente lo que se determinan son fracciones en peso de lo que se va a llamar humedad, materia volátil, carbón fijo
y cenizas. Entonces, la humedad es la fracción que pierde una muestra de carbón por un secado durante a 110 Celsius hasta que se estabilice su peso. Después de eso, vamos a tener material volátil, que es una vez ese carbón está seco, se lleva a 950 Celsius por 7 minutos. La pérdida de peso del carbón seco durante esos 7 minutos a 950 Celsius vamos a conocerlo como material volátil. Después, el, el carbón, esa muestra de carbón, se somete a un proceso de incineración total y de ahí queda un residuo. Ese residuo está principalmente compuesto por materia inorgánica, óxidos de hierro, magnesio, todo lo que había, digamos, en el sedimento donde se produjo el proceso de carbonificación van a quedar ahí. Y después, por diferencia, se obtiene el carbón fijo. Entonces, estas cuatro fracciones van a sumar 100%, van a sumar 1, ¿cierto? La humedad, la materia volátil, el contenido de ceniza y el contenido de carbón fijo. Estos análisis proximales se utilizan para una caracterización rápida del material del carbón que se quiere analizar. Sin embargo, para cuando nosotros trabajamos con balances de materia, no requerimos o no es deseable utilizar análisis aproximado, sino un análisis último. En el análisis último tenemos los principales elementos que componen el carbón, ¿cierto? El carbón, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, junto con, junto con la ceniza, que es toda la masa inorgánica que no puede ser usada como combustible. Es importante entonces resaltar que cuando nosotros vamos a trabajar nuestros problemas de balance de materia, necesitamos contar con el análisis último. Ese análisis último pues sigue un protocolo. Cada país tiene sus normas y hay normas internacionales para llevar a cabo esos protocolos, tanto del análisis aproximado como del análisis último. Es nuevamente recordar que ese análisis último es necesario para realizar nuestros balances de materia. Si nosotros empezamos ahora a querer caracterizar combustibles líquidos, por ejemplo, petróleo o fracciones de petróleo, necesitamos también un análisis último, que es la composición elemental de esos combustibles, ya que petróleo o varias fracciones de petróleo, o gasolina, querosene, todas estas fracciones no, la cantidad de componentes que tiene es supremamente grande, tal que es imposible o impráctico caracterizar cada una de esas fracciones. Así que nuevamente tomamos un enfoque parecido al que se usa con el carbón y también se trabaja con el análisis último. Generalmente la mayoría de estos combustibles líquidos van a tener carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre como sus principales constituyentes. Como les había dicho, entonces, estos materiales combustibles y muchos otros, por ejemplo, hidrógeno o algunos tipos de biomasa, se utilizan como moléculas energéticas. En ingeniería química estamos acostumbrados a que los productos de la reacción es el material valioso. En cambio, aquí en la combustión, la energía o el contenido energético que uno puede liberar a través de una reacción de combustión es lo que realmente interesa. Entonces, la combustión como tal la podemos considerar un proceso unitario en el cual una reacción de oxidación se lleva a cabo, ¿sí? Pero ese proceso de oxidación está dado para unas sustancias específicas que se llaman combustibles, donde nuestro principal objetivo es liberar energía. ¿Liberar energía para qué? Bueno, para muchas aplicaciones. Por ejemplo, liberar energía para ser usada para la producción de electricidad, por ejemplo, en las termoeléctricas. Ser usada para la generación de vapor, por ejemplo, en las calderas industriales, ser
utilizada como medio de calefacción, como medio de cocción. Entonces nosotros, es más, para motores de combustión, ¿cierto? La gasolina que utilizamos en un motor de combustión interna realmente es un proceso de oxidación de un combustible. A través de ese combustible obtenemos principalmente pues energía mecánica asociada al estallido de ese combustible al interior de un motor. Entonces, podemos decir que la combustión como tal es la unión o la oxidación del carbono, del hidrógeno y del azufre con oxígeno hasta formar sus óxidos más estables. Cuando hablamos de óxidos más estables, el carbono se oxida a dióxido de carbono, el hidrógeno se oxida a agua y el azufre al SO2. Cuando nosotros tenemos una combustión completa, los únicos productos que vamos a tener eh, a partir del combustible van a ser pues dióxido de carbono, agua y SO2. Si tenemos una combustión incompleta, también se va a formar ese carbono, no se va a oxidar completamente, sino que va a llegar hasta monóxido de carbono. Entonces, es la diferencia entre un proceso que nosotros llamamos de combustión completa, donde hay una oxidación total de las moléculas, a una combustión incompleta donde no existe o no se alcanza una oxidación completa del combustible. Bueno, ya sabemos que para que haya combustión, pues requerimos un combustible y un agente oxidante. En este caso, el agente oxidante sí o sí es el oxígeno. Entonces, el oxígeno es lo que va a permitir la oxidación de las moléculas que pertenecen al combustible. Bueno, hay varias fuentes de oxígeno. Podríamos utilizar oxígeno puro en algunos procesos que se llaman de oxicombustión. Se tiene en cuenta o se utiliza el oxígeno puro como un recurso, pero por lo general vamos a tener el oxígeno de la fuente más barata que existe, que pues todavía es gratis, que es el aire. Entonces, el oxígeno en la mayoría de procesos de combustión se obtiene típicamente del aire. Y la composición estándar del aire seco, es decir, un aire libre de humedad, es 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno en composición molar. Bien, entonces, cuando nosotros vamos a realizar cálculos de combustión, requerimos calcular la cantidad de oxígeno necesaria para llevar a cabo la oxidación de las componentes del carbono, del hidrógeno y del azufre, los componentes que pueden ser oxidados en el combustible. Entonces, la cantidad de oxígeno teórica que requerimos para llevar a cabo esas oxidaciones hasta los óxidos más estables del carbono, del hidrógeno y del azufre se va a conocer como oxígeno teórico. Ahora, como ese oxígeno va a ser suplido por el aire, vinculado a ese oxígeno teórico, vamos a tener una cantidad de aire que contiene esa cantidad de oxígeno teórico. Entonces, el aire teórico es la cantidad requerida para consumir completamente el combustible, así que tal que nosotros tengamos dióxido de carbono, agua y SO2, es decir, la oxidación completa de esos componentes. Entonces, generalmente entonces nosotros vamos a calcular la cantidad de oxígeno teórico y la cantidad de aire teórico pues va a ser, yo sé que por cada 100 moles de aire que yo tenga, únicamente dispongo de 21 moles de, de aire, de oxígeno, perdón. Entonces, si yo divido el número de moles de oxígeno entre 0.21, que es la composición del aire, del oxígeno en el aire, voy a obtener la cantidad de aire teórico. En la práctica, pues nosotros sabemos que debido a limitaciones cinéticas y debido a limitaciones de tiempo de residencia en un combustor, lo mejor es siempre trabajar con un exceso. El exceso, por lo general, se trabaja
el exceso de la sustancia más barata. En este caso, la sustancia más barata entre un combustible y el aire es el aire. Así que por lo general nosotros adicionamos un exceso de aire para suplir o para asegurar una combustión completa en estos procesos como tal. Bien, entonces ahora vamos a ver algunas aplicaciones de cómo nosotros podemos calcular la cantidad de aire teórica, la cantidad de aire en exceso, la cantidad de oxígeno teórico, en algunos ejemplos de algunos combustibles sólidos, líquidos, gaseosos, así también como la realización de balances de materia en sistemas con reacción química asociados a la combustión. Vamos a calcular el requerimiento de oxígeno teórico para una operación de combustión de un gas natural. Ese gas natural lo vamos a considerar esencialmente que es metano. Si nosotros tenemos una corriente de 100 kmol hora de metano que queremos oxidar completamente en una operación de combustión, vamos a requerir una cierta cantidad de aire. Vamos a decir que el aire mínimo requerido va a ser igual al aire necesario para oxidar todo el carbono a dióxido de carbono y todo el hidrógeno llevarlo a el óxido más estable, que sería agua como tal. Entonces vamos a realizar un cálculo bastante simple de muestra de cómo sería el cálculo del oxígeno. Entonces básicamente es hacer una contabilidad de cuánto oxígeno requerimos, cuánto oxígeno molecular se requiere para oxidar el carbono del metano, ¿cierto? Entonces, bajo estas circunstancias, vamos a decir que nosotros tenemos una corriente de 100 kilomol hora de combustible y sabemos que tenemos 1 kilomol de carbono por cada kilomol de combustible. Aparte de eso, de la reacción de oxidación del elemento, sabemos que vamos a requerir 1 kilomol de oxígeno por cada kilomol de carbono. Entonces, de esta manera vamos a saber la cantidad de oxígeno que vamos a requerir para oxidar el carbono de ese gas natural o de ese metano como tal. Entonces, aquí vamos a tener que el requerimiento van a ser 100 kilomol hora de oxígeno para oxidar el carbono. Ahora, el oxígeno requerido para oxidar el hidrógeno. Nuevamente sabemos que la cantidad de combustible es 100 kilomol hora. Sabemos que tenemos 4 kilomol de hidrógeno elemental por kilomol de combustible. Entonces, hasta aquí sabemos cuántas kilomoles de hidrógeno tenemos, elemental, y sabemos que por cada 4 kilomol de hidrógeno elemental vamos a requerir 1 kilomol de O2.
De aquí entonces ya sabemos la cantidad de oxígeno que estamos requiriendo para oxidar todo el hidrógeno que está ingresando por esa corriente. Entonces, el oxígeno total va a ser la suma del oxígeno requerido para oxidar cada uno de los elementos de ese combustible. En nuestro caso, 200 kilomol hora. Bueno, este es el oxígeno, pero el oxígeno lo vamos a tomar de nuestro recurso y el recurso es aire. Entonces, el oxígeno teórico va a venir del aire. Entonces, bajo esta circunstancia, vamos a escribir que el aire teórico va a ser igual a, tenemos esta demanda de oxígeno de 200 kilomol hora de oxígeno y sabemos que cada 100 kilomol hora o 100 kilomol de aire nos aporta únicamente 21 kilomol de oxígeno. Entonces, con base en esta relación, nosotros vamos a poder determinar la cantidad de aire teórico, que en este caso sería 200 multiplicado por 100 dividido entre 21. Corresponde a 952,38 kilomol hora. Esa sería la cantidad de aire teórico que se requeriría para llevar a cabo la oxidación completa de ese gas natural. Vamos a calcular el requerimiento de aire para una operación de combustión de queroseno. El queroseno, un combustible líquido de origen que tiene su origen en los hidrocarburos, en el petróleo. Es una de las fracciones que se obtiene del refinamiento del petróleo. Entonces, en esta operación estamos interesados en la combustión de queroseno. Suponemos que vamos a trabajar con 100 kilogramos hora de un queroseno que tiene una composición de carbono, hidrógeno y de azufre con las siguientes fracciones básicas: de carbono 0.84, de hidrógeno 0.15 y de azufre 0.01. Estamos interesados en realizar esta combustión con aire, adicionando un 10% en exceso de aire. El aire que vamos a trabajar es el estándar. Este aire es aire seco con una composición de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno en base molar. Nuevamente, para poder ayudarnos en nuestros cálculos, debemos plantear que la reacción de oxidación del carbono elemental, del hidrógeno elemental y del azufre elemental. Ya vamos nosotros a estimar entonces cuánto oxígeno se requiere para oxidar el carbono, el hidrógeno y el azufre del queroseno. Entonces vamos a escribir nuevamente el oxígeno para oxidar el carbono elemental. Están ingresando 84 kilogramos hora de carbono elemental y yo sé que
12 kilogramos de carbono elemental corresponden a 1 kilomol de carbono. Y por la estequiometría yo sé que 1 kilomol de O2 es necesario por cada kilomol de carbono elemental. Entonces, esto de aquí corresponde a 7 kilomol hora de oxígeno. Ahora, O2 necesario para oxidar el hidrógeno elemental. La cantidad de hidrógeno que está ingresando 15 kilogramos hora. Ese flujo lo vamos a obtener ahora en términos de kilomol. Entonces yo sé que 1 kilogramo corresponde a 1 kilomol de hidrógeno. Ya tengo el número de moles, entonces, que ingresan. Y a partir de la equivalencia estequiométrica, sé que requiero 1 kilomol, perdón. 1 kilomol de O2 por cada 4 kilomoles de hidrógeno. Eso nos da 3.75 kilomoles de O2. Finalmente, el otro componente, el otro elemento, es el azufre. A corresponder entonces a 1 kilogramo hora de azufre, sé que 32 kilogramos de azufre corresponden a 1 kilomol de azufre. Y de acuerdo a la estequiometría, sé que requiero por cada kilomol de azufre 1 kilomol de O2. En este caso, bueno, entonces esto ya nos permite a nosotros establecer el requerimiento de oxígeno, ¿cierto? El oxígeno demandado para esa operación, el oxígeno teórico, que es la suma de estas demandas de oxígeno para oxidar cada uno de los elementos del combustible. En este caso vamos a obtener 10 de O2. Ahora ese oxígeno lo va a suplir el aire. Por tanto, entonces, el aire teórico va a ser la cantidad de oxígeno, sabiendo que cada 21 kilomol de oxígeno voy a requerir o va a demandar 100 kilomol de aire seco. Entonces, de aquí obtenemos la cantidad de aire teórico correspondiente al, 51,34
kilomol hora de aire seco. Vamos entonces ahora a calcular el aire en exceso. Va a ser las moles de aire real en relación a las moles del aire teórico. Y eso va a ser igual a 0.1. Entonces, despejando de aquí, obtenemos un flujo de aire real de 56.47 kilomol hora. Vamos a trabajar la oxidación, el cálculo del oxígeno para una operación de combustión con un combustible sólido, en este caso el carbón. De este carbón conocemos el análisis elemental, que es el análisis requerido para poder realizar los balances de masa en un sistema, debido a que este análisis elemental nos está aportando la composición de los elementos principales. Entonces tenemos carbón, hidrógeno, oxígeno, azufre y cenizas. Las cenizas es material mineral que se considera inerte, es decir, no va a sufrir cambios debido a las reacciones químicas de oxidación. Esto pues es una aproximación porque sabemos que aquí en estas cenizas hay minerales, metales que pueden oxidarse, cambiar su estado de oxidación, pero es práctica común menospreciar los efectos de las cenizas sobre el consumo de oxígeno. Entonces, para esta operación lo que queremos es adicionar aire. Suponemos que el aire es aire seco estándar de composición 0.21 oxígeno y 0.79 molar como fracción molar de nitrógeno. Y esperamos entonces hacer los cálculos tal que consigamos suministrar a ese combustor un 20% de exceso en oxígeno. Para ello vamos a apoyarnos para poder calcular la cantidad de oxígeno. Entonces vamos a plantear básicamente nuestras relaciones de cuánto oxígeno se requiere para oxidar carbón elemental, para oxidar hidrógeno elemental y para oxidar azufre elemental, que son este carbono, este hidrógeno, este oxígeno que entran, que ingresan, ¿cierto? Perdón, este carbono, este hidrógeno, este azufre que ingresan, ¿cierto? Y también pues vamos a tener algo de oxígeno que está ingresando con ese combustible. Las cenizas no van a requerir oxígeno, no van a consumir oxígeno. Algo importante en esta ilustración es precisamente que el oxígeno, que ingresa oxígeno con el combustible. Eso implica que en algún momento este oxígeno va a ser usado también en la reacción de oxidación de estos componentes. Por tanto, el oxígeno teórico, el oxígeno aportado por el aire, va a ser el oxígeno teórico o el oxígeno requerido menos el oxígeno que aporta aquí este combustible. Para ello entonces vamos a determinar la cantidad de oxígeno para oxidar el carbono. Entonces sabemos que están ingresando 100 kilogramos hora de nuestro combustible y realmente eso implica que están ingresando
72.5 kilogramos de carbono elemental por cada 100 kilogramos de combustible. Entonces, hasta aquí yo tengo la cantidad de masa de combustible de carbono, pero entonces yo sé que por cada kilomol de carbono que tenga son 12 kilogramos de carbono. Pues hasta aquí llevamos la cantidad, las moles de carbono que tenemos, y vamos entonces a cuantificar. Yo sé que por cada kilomol de carbono voy a requerir un kilomol de oxígeno. Entonces, esto de acá nos va a dar aproximadamente 6.041 kilomol de oxígeno. Ahora, ¿quién más va a requerir oxígeno para ser oxidado? Entonces necesitamos oxígeno para oxidar el hidrógeno. Entonces, ya sabemos que están ingresando 5 kilogramos hora de oxígeno, de hidrógeno, ¿cierto? Esos 5 kilogramos hora realmente vamos a tener que pasarlos a mol. Entonces, sabemos que por cada kilogramo de hidrógeno que tengo un kilomol de hidrógeno elemental. Hasta aquí entonces tenemos la cantidad de kilomoles de hidrógeno requeridas, y vamos a determinar que por cada 4 kilomol de hidrógeno voy a requerir, de acuerdo a esta expresión, 1 kilomol de oxígeno. Bueno, esto de acá entonces implica que para oxidar el hidrógeno voy a requerir 1.25 kilomol hora de oxígeno. ¿Qué más es susceptible de oxidación? El azufre. Entonces voy a determinar O2 para oxidar el azufre. Entonces, la cantidad de azufre que está ingresando son 3.5 kilogramos hora de azufre. Yo sé que por cada 32 kilogramos tengo 1 kilomol de azufre. Entonces ya tengo el número de kilomoles de azufre, y yo sé que por cada kilomol de azufre voy a requerir 1 kilomol de oxígeno. Entonces yo sé que por cada kilomol de azufre voy a requerir 1 kilomol de oxígeno. Eso implica tener 0.109 kilomol de O2. Entonces, esta es la cantidad que nosotros requerimos para oxidar a cada uno de estos componentes: el carbono, el hidrógeno y el azufre. Entonces, de aquí vamos a sumar, esa sería la cantidad de oxígeno requerida. En nuestro caso, estaríamos hablando de 7,8
401 kilomol hora de oxígeno. Ahora, esa cantidad va a venir de dos fuentes. La primera, el oxígeno que ya tiene el carbón, y la segunda del aire. Entonces, vamos a determinar la cantidad de oxígeno que ya trae el combustible, ¿cierto? O2 del combustible, en nuestro caso, el carbón. Entonces, sabemos que tenemos 9 kilogramos hora que están ingresando de oxígeno por el combustible. Eso es oxígeno elemental. Entonces, yo sé que cada 32 kilogramos tengo 1 kilomol de O2. Y esto va a corresponder a 0.28 kilomol hora de oxígeno. Entonces, como este es un aporte ya que tiene el combustible, vamos a restar y de esta manera vamos a determinar el oxígeno suministrado entonces el O2 requerido va a ser 7.401 menos 0.281. Requerido. Este oxígeno requerido va a ser suministrado ¿por quién? Por el aire. Entonces, aire teórico para esa operación va a ser 7, yo sé que tengo 21 kilomol por cada 100 kilomol de aire. Eso nos da 33,9 kilomol hora de aire teórico. Como necesitamos el aire real, pues vamos a saber que el aire real el flujo de aire real menos el aire teórico sobre la cantidad teórica va a ser 20%. Entonces vamos a tener que va a ser 20% o como lo estamos escribiendo acá va a ser igual a 0.2. Si despejamos, vamos a determinar de aquí el contenido de aire real. Entonces, este aire real lo vamos a calcular, ya sabemos los flujos de aire teórico
requeridos. Entonces, si despejamos, vamos a tener un flujo de aire real correspondiente a el oxígeno, el aire teórico, por 1.2. En nuestro caso, esto nos daría 40.68. Esta sería entonces la cantidad demandada de aire en la operación. Una cosa importante para entonces tener en cuenta es cuando hacemos los cálculos del oxígeno o el aire requerido, debemos descontar el oxígeno que pudo haber aportado el combustible, ¿no? Si aquí el combustible aporta oxígeno, hay que descontarlo para poder determinar el requerimiento de oxígeno o de aire, de oxígeno proveniente del aire en la operación. Vamos a realizar un balance de masa en un sistema reactivo en una operación de combustión, en un proceso de combustión. Entonces, tenemos un aceite que tiene muchos componentes. Por tanto, la manera más práctica de poder caracterizarlo es a través de sus elementos. En este caso, lo que conocemos del aceite para poder realizar los balances de masa es su composición elemental, donde sabemos su fracción másica de carbono y su fracción másica de hidrógeno. Tenemos un segundo combustible que es gas, que está compuesto de metano, de C2H2 y de CO2. Estos dos combustibles, el aceite y el gas, van a reaccionar con aire, un aire seco de composición estándar, 0.79 para el nitrógeno y fracción molar de 0.21 para el oxígeno. Producto de la reacción entre el aceite, el gas y el oxígeno del aire, vamos a obtener unos gases de combustión. Estos gases de combustión van a estar dados por dióxido de carbono, agua, oxígeno, nitrógeno y monóxido. Físicamente, si nosotros tuviéramos una corriente de gases de combustión, pues tendríamos todos estos componentes, los componentes de la corriente 4 y los componentes de la corriente 3, todos en una sola corriente. Sin embargo, como el problema nos da la composición del gas de combustión seco, es decir, en base libre de agua, lo que podemos hacer es ficticiamente dividir esa corriente de gases de combustión húmeda en una corriente de gas de combustión seco y una corriente de agua. Eso posibilita que para la corriente 4 podamos usar de una vez estas fracciones molares en base seca como las fracciones molares de la corriente. Y de otro lado, pues tener una corriente aparte para calcular el flujo de agua. Si ustedes se dan cuenta, esto no añade ninguna variable adicional a si tomáramos toda la corriente, incluyendo el agua, todos saliendo en una misma corriente, pero sí facilita el cálculo porque de una vez ya sabemos que en la corriente 4 cuál es la composición, que va a ser igual a la composición de a su composición en base seca. Como nosotros desconocemos los componentes del aceite y como desconocemos la estequiometría de las reacciones que se lleven aquí en el combustor, nuestro enfoque va a ser un enfoque por elementos. Así que un paso necesario para poder llevar a cabo estos balances es identificar cuántos elementos representan todas las sustancias que están aquí entrando y saliendo del combustor. Entonces, para el aceite, sus elementos pues los representan, van a ser el carbono y el hidrógeno. Para el gas, para el aire,
y para las corrientes de salida de agua y de gases de combustión seco, sabemos que si nosotros conocemos todos estos elementos se pueden representar por un conjunto de... Todas estas sustancias se pueden caracterizar por un conjunto de elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es decir, todos ellos están formados de estos elementos. Por tanto, vamos a saber que el número de balances que podemos realizar está relacionado con el número de elementos que representan a esa operación. Entonces vamos a ir paso a paso con el análisis de grados de libertad. Para el análisis de grados de libertad vamos a tener las variables de corriente, que son las variables que me permiten a mí caracterizar desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista de balance de masa cada una de las 5 corrientes que tiene este combustor, las ecuaciones de balance, las variables de corriente que ya están especificadas, las relaciones, y como nosotros no vemos ningún flujo, probablemente vamos a tener que especificar una base de cálculo. Entonces las variables de corriente van a corresponder a estas variables: para el aceite 2 variables, para el gas 3 variables, para el aire 2 variables. Para los gases de combustión seco pues van a ser igual al número de componentes que maneja, en este caso serían 4, y para la corriente 3 tendríamos solamente agua. Si hacemos un conteo rápido de las variables de corriente independientes necesarias para caracterizar completamente desde el punto de vista de balance de masa este combustor, tendríamos 2 del aceite, 3 del gas, 2 del aire, 4 del gas de combustión seco y 1 de el agua. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 variables de corriente. Entonces serían 12 variables de corriente. Las ecuaciones de balance que podemos plantear van a corresponder a los balances por elemento. Podemos realizar balance de carbono, balance de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno. Por tanto, serían 4 ecuaciones de balance. Variables de corriente que están especificadas de manera independiente. Vamos a saber que aquí la única variable independiente de corriente para el aceite va a ser una de las 2 fracciones másicas. Para el gas van a ser 2 de las 3 fracciones molares. Aquí para el aire una de las 2 fracciones molares que tenemos, y para el gas de combustión seco 3 de las 4 fracciones molares que tenemos. Entonces vamos a contar, sería 1, aquí tendríamos más 2, serían 3, más 3 serían 6, más 1 serían 7. Entonces tendríamos 7 variables especificadas. No existen relaciones. Por lo general las relaciones estarían dadas por los flujos de aceite, de gas o flujos entre corrientes. Y la especificación típica de acá de un proceso de combustión sería el porcentaje de aire en exceso requerido para la operación en función de el aire teórico requerido para la combustión completa del aceite y la combustión completa del gas. Esta información no la da el problema, sino que él provee más bien estas composiciones a la salida. Entonces no hay relaciones entre las corrientes. Si nosotros nos damos cuenta, entonces en este problema tenemos 12 variables y hasta el momento 11 piezas de información para poder resolver esas variables. 7, ya conocemos el valor directo de 7 de esas 12 variables. Podemos calcular 4 con las ecuaciones de balance y nos haría falta una variable. Lo que nosotros podemos hacer es darle una base de cálculo, ¿cierto? Una base de cálculo que sería definir uno de los flujos que está interviniendo en esta operación de combustión. Si nosotros nos damos cuenta, entonces tenemos 12 variables y tenemos 12 piezas de información. Entonces, el número de grados de libertad de nuestro problema vendría siendo 0. Aquí entonces nosotros debemos tomar una decisión, y la decisión va a ser
darle un valor a un flujo, puede ser a cualquiera de estos, podemos darle un valor. Hay esta de acá, por ejemplo, que tiene muchas variables, muchos componentes. Podría ser un valor atractivo en uno también, en el aire o en el aceite, cualquiera de ellos. Entonces yo me voy a decantar por darle aquí a la corriente 1 un flujo de 100 kilomol hora. Igual, pues ustedes lo pueden hacer en cualquier, pueden definirlo en cualquier corriente. Una vez entonces nosotros sabemos que el problema tiene 0 grados de libertad, eso implica que este problema tiene una solución matemática. Y esa solución matemática va a depender de de las especificaciones, ¿no? Entonces sabemos que esto tiene una solución matemática siempre y cuando las especificaciones que nos den tengan sentido físico como tal, una solución físicamente posible. Entonces vamos a realizar balance de carbono. Entonces para ello hacemos una contabilidad muy simple, que es el número de moles de la sustancia que está ingresando, del elemento carbono en este caso, que ingresa debe ser igual al número de moles de carbono que sale por unidad de tiempo. Entonces el número de moles, identificamos entonces que el carbono ingresa únicamente por las corrientes de combustible, del aceite y del gas, y sale por la corriente de gases de combustión. Entonces vamos a escribir cuánto está ingresando. Entonces sabemos que por cada mol de metano que ingresa un mol de carbono. Entonces tendríamos 1 por el número de moles de metano. En este caso el número de moles de metano son 96, que corresponde al flujo multiplicado por la fracción molar, 96 kilomol hora. Más, sabemos que por cada mol de C2H2 que ingrese, vamos a tener 2 moles del elemento carbono que está ingresando. Entonces, aquí sería 2, que sale de la multiplicación de la fracción por el flujo, 2 kilomol hora. Y también el carbono está ingresando por la corriente de dióxido de carbono. En este caso, sabemos que va a ingresar un mol del elemento carbono por cada mol que ingresa de dióxido de carbono. En este caso, estarían ingresando 2 kilomol hora. Entonces, aquí tenemos este carbono que aporta esta corriente más el carbono que aporta el aceite. Entonces, el aceite, vamos a tener que la masa de carbono que está ingresando debe ser 0.87 multiplicado por el flujo másico de esa corriente. Ahora, como estamos nosotros trabajando en moles, debemos dividir. Entonces yo sé que tengo 12 kilogramos por kilomol. Entonces esa es la masa molecular del carbono. Entonces aquí ya tenemos contabilizado la cantidad de carbono que está ingresando al combustor y debe ser igual entonces ¿a qué? A la cantidad de carbono que sale del combustor. En este caso únicamente está dada por la corriente número 4. Entonces sería la cantidad de carbono que sale con el dióxido de carbono. Entonces yo sé que sale un mol por cada mol de dióxido de carbono. En nuestro caso, coloquemos de una vez la fracción de dióxido de carbono, que sería 0.1 multiplicado por el flujo molar en la corriente 4. ¿Por dónde más está saliendo para esa corriente? Sería por el monóxido. Entonces tendríamos 1. Yo sé que sale un mol de carbono por
cada mol de monóxido, perdón, que está saliendo por la corriente número 4. Entonces verificamos, este sería el balance de carbono. Vamos a realizar ahora un balance de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, cantidad de hidrógeno que está ingresando por el aceite y por el gas, por aire no ingresa nada, entonces sería cantidad de hidrógeno que aporta el gas. Sé que por cada mol de metano están ingresando 4 moles de hidrógeno. Sé que por cada mol de C2H2 que esté ingresando, van a ingresar también 2 moles de hidrógeno. Ese sería el aporte del gas. Más cantidad que aporta hidrógeno que aporta el aceite sería la masa, ¿cierto? 0.13 multiplicado por M5 dividido la masa molecular del hidrógeno. Yo sé que tengo 1 kilogramo por cada kilomol de hidrógeno que ingresa. Entonces, aquí, esta sería la cantidad de hidrógeno que está ingresando al combustor. Debe ser igual a la cantidad de hidrógeno que sale del combustor. ¿Por dónde sale? Por el agua. Entonces, tendría, yo sé que salen 2 moles de hidrógeno por cada mol de agua. Entonces, nos daría de esta manera. Vamos a realizar ahora el siguiente balance, que sería el balance de oxígeno. El oxígeno que ingresa está dado por el dióxido de carbono del gas y por el oxígeno que ingresa del aire. Entonces, el oxígeno que tenemos aquí va a ser 2 moles de oxígeno por cada mol de dióxido de carbono que está ingresando por el gas, más 2 moles de oxígeno elemental por cada mol de oxígeno molecular que está ingresando por el aire, ¿cierto? Entonces, por cada mol sería 0.21 por el flujo en 2. Este aporta 2 moles de oxígeno elemental. Debe ser igual a la cantidad de oxígeno que está saliendo, que sería el oxígeno que está saliendo por el agua, 1 mol de oxígeno por cada mol de agua que sale en la corriente 3. Y ahora nos vamos a la corriente número 4, que sería 2 moles de oxígeno elemental que aporta el dióxido de carbono que está saliendo por la corriente 4, 1 mol de oxígeno elemental por cada mol de CO que sale, más 2 moles de oxígeno elemental por cada mol de O2 que sale por esa corriente. Entonces ya hacemos nuestra contabilidad. El oxígeno está ingresando por el dióxido de carbono en la corriente de gas, por el aire, el oxígeno molecular del aire, y está saliendo por la corriente 3 y por la corriente 4. La corriente 3 con el agua y por la corriente 4 con el dióxido de carbono, con el monóxido y con el CO. Ahora nos corresponde realizar el último balance que tenemos por elemento, que sería correspondiente al elemento nitrógeno. Entonces, para el nitrógeno debemos identificar
¿Dónde ingresa el nitrógeno? Si nosotros nos fijamos aquí, el único ingreso de nitrógeno es por la corriente de aire y la única salida de nitrógeno es por la corriente del gas seco. Entonces, vamos a decir que van a ingresar 2 moles de nitrógeno elemental por cada mol de nitrógeno molecular que está ingresando por el aire, y esta cantidad debe ser igual a el nitrógeno que está saliendo por el gas de combustión seco. Entonces, en este caso, sabemos que por cada mol de nitrógeno molecular que sale, tenemos un aporte de 2 moles de nitrógeno elemental. Entonces sería 2 por la fracción molar por el flujo. Bueno, de esta manera entonces nosotros hemos planteado los balances. Como no hay relaciones, hasta aquí serían las ecuaciones. Identifiquemos entonces qué variables desconocidas tenemos. Tenemos N4, tenemos N5, tenemos N3 y tenemos N2. Si nos damos cuenta, entonces vamos a tener 4 variables, N2, N3, N4 y M5, y vamos a tener 4 incógnitas. Por lo tanto, este problema pues tiene solución. Aquí podemos trabajar, digamos, las técnicas básicas del álgebra lineal para poder resolver este problema, ¿cierto? Podemos hacerlo por métodos, por ejemplo, de sustitución sucesiva. Pues una vez nosotros hemos resuelto estas ecuaciones, vamos a obtener, o deberíamos obtener, N2 de 2760 .15 kilomol hora N4 Bueno, entonces de esta manera hemos resuelto este problema del combustor. Podríamos, a partir, digamos, de conocer el flujo número 2, podríamos determinar el porcentaje en exceso de aire. Pues para ello podríamos hacer un cálculo simple del oxígeno teórico requerido para oxidar completamente el carbono hasta dióxido de carbono, el hidrógeno hasta agua, aquí en esta corriente, más la cantidad de oxígeno requerida para oxidar completamente el carbono y el hidrógeno del metano, y el carbono y el hidrógeno del C2H2. Esta sería la demanda de oxígeno. Este dióxido de carbono no requeriría oxígeno porque ya está completamente oxidado.
Entonces, si nosotros calculamos la cantidad de oxígeno requerida para la oxidación de estas componentes y elementos que ya les mostré, que ya acabo de señalar, podríamos calcular el aire teórico, y ese aire teórico, entonces podríamos relacionarlo con este flujo en 2 y determinar la cantidad de aire en exceso con la que está funcionando este equipo, este combustor como tal.